Buenas tardes. Vamos a comenzar ya esta última sesión, la octava de 8 del seminario Ampliando la Consciencia. Tengo que reconocer que nos aproximamos a esta sesión con un ambiguo sentimiento. Por un lado, alegría por la satisfacción que nos habéis transmitido, que sentís por las distintas sesiones que se han realizado hasta ahora. Y por otro lado, un poco de pena porque ya es la última, pero queremos transmutar esta pena en un poco más de entusiasmo de cara a próximas actuaciones que esperamos poder realizar si es que realmente os interesan. Estamos preparando un cuestionario de valoración del seminario en su conjunto para aprender de vosotros qué es lo que os gustaría seguir haciendo, qué cosas cambiaríais y de qué estáis más satisfechos y de qué menos. Pero hoy lo importante es dar la bienvenida y agradecer a Marcos que se haya prestado a esta última sesión con el título Estados alterados de conciencia, para el que tiene un enfoque adaptativo. Marcos Sancio Quiñones es biólogo y psicofarmacólogo, y en su vida profesional es monitor de ensayos clínicos, con lo que tiene mucha familiaridad con este mundo de la psicodelia. Por cierto, que ahora mismo tiene una importante función dentro de la asociación Micelia, que es de ámbito nacional español y trata de difundir la cultura de la psicodelia en España, en su sentido más amplio. Así que me parece la persona indicada para tratar esta cuestión con nosotros hoy. Marcos, cuando quieras, adelante, y una vez más nuestro agradecimiento porque desde el principio te mostraste muy dispuesto a participar en este proyecto. Por otro lado, desde la neurociencia, la conciencia son aquellos procesos cerebrales que permiten la percepción integrada, la atención, la memoria y el acceso a la información. Y sin embargo, desde la psicología, eh, la definición más clásica, digamos, que sería aquella que determina la conciencia como todo aquello relacionado con las experiencias, los pensamientos y las percepciones eh, humanas, ¿no? Entonces, creo que hay algo importante a destacar en esta tiene mucho que ver, ¿no? con la experiencia subjetiva, con la percepción. Eso sería la conciencia, la manera que tenemos de relacionarnos con el mundo, con la realidad, de una forma subjetiva. Entonces, la relación tan importante entre la conciencia y la espiritualidad. ¿Por qué considera la espiritualidad tradicionalmente los marcos clásicos e históricos espirituales que es importante detenerse en el estudio de la conciencia? Pues porque la conciencia es algo más que la actividad mental cotidiana, ¿no? Por lo menos desde una perspectiva espiritual y desde luego también para mí. Es la esencia profunda del ser, ¿no? Así podemos ver, por ejemplo, que para diferentes tradiciones religiosas, pues, por ejemplo, el Advaita Vedanta, ¿no? Una rama del hinduismo, la conciencia sería la realidad fundamental de la que surge la experiencia. Es decir, no es solamente la interpretación de la experiencia desde nuestro yo subjetivo, sino que forma toda la realidad y de hecho nuestra subjetividad también surge de esa propia conciencia global, ¿no? Es decir, la Advaita Vedanta aporta una perspectiva no dual de la conciencia. No hay una relación
sujeto-objeto, sino que todo es conciencia. En el budismo, por ejemplo, eh, se produce un camino parecido, ¿no? Y es un estudio de la conciencia a través de la reducción de la identificación con el yo, porque eso sería una visión limitante de cuál es el potencial real de la conciencia. Es también una manera no dual de observar la realidad. Y lo mismo ocurriría con las corrientes místicas de las religiones monoteístas, como por ejemplo el cristianismo o el islamismo, ¿no? La religión islámica, bueno, bien sabrán que tiene, por ejemplo, la corriente mística del sufismo, ¿no? En estas corrientes, la exploración de la conciencia es una vía de conexión con lo divino. Entonces, por eso es tan importante esta relación de la espiritualidad con la conciencia. Entonces, ¿cómo podemos estudiar la conciencia no solamente desde una vía espiritual, sino también tratando de ser lo más objetivos posible? Evidentemente, yo trato de limitar mis restricciones a la hora de enfrentarme a este conocimiento, porque yo tengo pues una base científica, ¿no? Que, bueno, puede ser un poco limitante a la hora de explorar la conciencia por esos criterios fundamentales de objetividad. Cuando estamos tratando de trabajar algo que tiene tan profunda relación con lo subjetivo, que no es que esté relacionado, sino que es la subjetividad misma, pues es complicado, ¿no? Aportar marcos científicos. Pero lo cierto es que estamos en un momento histórico en el que se está intentando con una fuerza y una determinación enorme, afortunadamente, y yo estoy muy contento de que esto esté sucediendo y, por tanto, pues a pesar de que soy consciente de las limitaciones, mi marco personal con respecto al estudio de la conciencia, más allá de la espiritualidad, entra dentro del fisicalismo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mi aproximación filosófica al estudio de la conciencia tiene que ver con que vivimos en un mundo físico y que, por tanto, la naturaleza de la conciencia tiene que regirse de alguna manera por las mismas reglas que la naturaleza de la física de nuestro mundo. Y si es que existe una distinción entre física o la naturaleza de la física y la naturaleza de la conciencia, o no son lo mismo, o tal vez son lo mismo, ¿no? Pero para mí es importante, ¿no? En mi camino de estudio de la conciencia, regirme por el fisicalismo. Por otro lado, también en mi marco se encuentra el realismo del qualia, que es este concepto filosófico que les he presentado antes de la experiencia subjetiva, ¿no? Los paquetes de experiencia subjetiva. Para mí, la subjetividad es una realidad aceptada. Esto parece que tal vez sea aquí un poco que esté de más, ¿no? Explicarlo, pero lo cierto es que históricamente en los marcos de estudio de la conciencia que vienen desde la ciencia, desde la biología, desde la neurociencia, desde la medicina, uno de los marcos que más, uno de los paradigmas que más ha sobrevivido al paso del tiempo es que es puramente materialista y digamos que rechaza la presencia de esa subjetividad o no la considera importante. Desde mi marco y desde muchas otras personas, por supuesto, la subjetividad es algo real y a tener en cuenta. Y por otro lado, otro de los puntos importantes de mi marco personal es que nuestra relación con el mundo eh, es indirecta. Es decir, la manera en la que construimos nuestro marco de realidad eh, es simulado y no es una experiencia 100% directa de la realidad. Es decir, sistemas interiores que de alguna manera limitan y construyen nuestra manera de entender el mundo, ¿no? La simulan. Entonces,
personales cómo estudiar la conciencia, ¿no? Cómo estudiar la conciencia si es física y si consideramos que nuestra percepción de la realidad es indirecta. Entraré ahora un poco más en esto, me entenderán, espero que me enteren que me entiendan cuando les presente los modelos que les voy a presentar. Y sobre todo cuando tenemos en cuenta que esto es qualia, que esta subjetividad existe, ¿no? Entonces, bueno, como en casi todos los estudios científicos que aportan un verdadero valor, no todos, hay estudios observacionales, ¿no? Pero la mayoría de los estudios científicos que aportan verdadero valor a nuestro conocimiento del mundo exigen una transformación y un cambio de aquel objeto que queremos estudiar para entender cómo se comporta y a través de la experiencia de cómo se comporta en esas transformaciones y cambios, pues dilucidar un poco en qué consiste exactamente ese objeto o esa realidad, ¿no? Y de aquí viene este tan famoso concepto de estado alterado, ¿no? Es decir, si nosotros quisiéramos estudiar el agua, una manera que tendríamos de estudiarla, como les he indicado en la diapositiva anterior, es someterla a una serie de transformaciones y cambios que nos hablaran más de su verdadera naturaleza, ¿no? Así, si por ejemplo tenemos el agua en su estado líquido y la aplicamos una energía o una temperatura, este agua se va a transformar de estado y se va a convertir en gas. Sin embargo, si aplicamos frío, se va a solidificar y se va a convertir en hielo. Pero claro, ¿son realmente estos eh, estados alterados del agua? ¿O son simplemente cambios en un equilibrio dinámico de un sistema? ¿Cómo de alterado está realmente la realidad última del agua? No tanto, no tanto, sigue siendo agua, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con la conciencia desde mi punto de vista y por eso no es tan adecuado referirse a estos estados de conciencia menos ordinarios como estados alterados de conciencia, ¿no? Y es que la conciencia, desde mi punto de vista, es un continuo dimensional y así, por tanto, la experiencia subjetiva que tenemos depende, por ejemplo, de la atención que ponemos, ¿no? De la intencionalidad que ponemos en el objeto que estemos percibiendo. No hace falta que sean objetos externos, pueden ser también objetos internos, puede ser nuestro estado emocional, puede ser un dolor que tengamos, puede ser el latido de nuestro corazón, pero también puede ser, por ejemplo, eh, las nubes, ¿no? De un cielo. En función de la atención que pongamos a esas nubes, las percibiremos de una manera o de otra, ¿no? Como les digo, también depende de la emoción, ¿no? En la percepción subjetiva de esa realidad. También del cansancio que tengamos, de las memorias asociadas que tengamos a esa percepción. Entonces, claro, en lo que consideramos lo que es la conciencia ordinaria, nuestro estado de vigilia, digamos, el que estamos acostumbrados a relacionarnos comúnmente en nuestro día a día, podemos realmente decir que no estamos viviendo estados alterados de conciencia constantes en relación con esa atención que ponemos, esas emociones que nos bañan, esa fatiga que tenemos, como por ejemplo yo hoy, que estoy muy cansado, ¿no? O esas memorias asociadas que tenemos a las percepciones. Entonces, si bien es importante, de alguna manera, por entrar en materia, entender a qué se refiere pues, el mundo intelectual o el mundo académico cuando habla de estados alterados de conciencia, que serían estos estados de la conciencia que están menos relacionados con la experiencia cotidiana, digamos, incluso si esta experiencia cotidiana está matizada por la atención, la emoción, la fatiga y la memoria, etcétera, pues creo que es más interesante hablar en estos términos, ¿no? Más que alterado, tendríamos una conciencia ordinaria, más relacionada con, pues eso, con nuestro día a día, con la vigilia, etcétera, y una conciencia no ordinaria, más relacionada con estos estados inducidos
Pues por experiencias que ahora nos detendremos un poco a explorar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos estados no ordinarios de conciencia, ¿no? Pues, por ejemplo, el sueño, ¿no? Evidentemente, si estamos diciendo que el estado ordinario por autonomasia es la vigilia, el sueño, pues evidentemente no es un estado ordinario de conciencia. No voy a entrar con detalle en la materia de los sueños, pero sí que me parece importante indicar que los modelos que voy a tratar de presentar de la manera más intuitiva posible para que puedan entenderme, pues son capaces de explicar de alguna forma por qué se producen los sueños y por qué tienen importancia los sueños. Otro estado no ordinario de conciencia se produciría, por ejemplo, a través de la privación sensorial. Conocerán, estoy seguro, tradiciones que, por ejemplo, tienen rituales relacionados con el aislamiento en oscuridad. Es muy común en algunas ramas del budismo tibetano, por ejemplo, que, que se hagan retiros de oscuridad, ¿no? Estos retiros de oscuridad lo que generan es una privación sensorial porque nos enfrentamos a una realidad no cotidiana, en el sentido de que estamos acostumbrados a vivir en luz, ¿no? Eh, un periodo de oscuridad largo, pues evidentemente se van a producir estados de conciencia no ordinarios. Existen otros métodos de alcanzar privación sensorial que no tienen solamente que ver con la oscuridad, por ejemplo, de aislamiento. No sé si lo conocerán, pero son estos tanques en los que se intenta reducir al máximo el input sensorial de la persona que está dentro, tanto a nivel de luz como a nivel de sonido también. Son estancos, ¿no? No entran ni la luz ni el sonido, pero además el cuerpo de la persona que está dentro se mantiene en un estado de flotación en el cual las percepciones sensoriales relacionadas con el tacto también se disminuyen al máximo, ¿no? Estados de flujo, no me quiero detener mucho en esto, ¿no? Pero son estos estados, ahí he puesto, por ejemplo, un deportista de élite, un tenista, no tiene por qué ser un tenista, puede ser cualquier deportista de élite, pero también podemos ser nosotros cuando realizamos actividades en las que tenemos, bueno, actividades que exigen un alto nivel de performance, digamos, y para las cuales tenemos altas capacidades desarrolladas para desenvolvernos en esa exigencia, ¿no? que suponen. Y entonces entramos en esos estados de flujo en los cuales realmente perdemos un poco la noción del tiempo, nuestra atención está totalmente focalizada en la tarea que estamos realizando y producen mucha paz, ¿no? Por supuesto, como digo, los deportes de élite son un caso concreto, pero por ejemplo esto pasaría también cuando tocamos un instrumento con destreza, con pericia, o cuando cosemos, o cuando hacemos una tarea manual o escribimos. En fin, estoy seguro de que saben a lo que me refiero. El riesgo, ¿no? También puede producirnos estados no ordinarios de conciencia. Esas elevadas concentraciones de adrenalina, de cortisol, a las cuales el organismo no está acostumbrado, pues nos sitúan en un estado de conciencia poco habitual. Muy relacionado con esto también están, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? También considerados estados no ordinarios de conciencia. No me voy a detener mucho en esto porque, bueno, pero desde luego es interesante. El ayuno, por ejemplo, también, ¿no? Otra actividad que, igual que los retiros de oscuridad en tradiciones espirituales clásicas, ha sido altamente utilizada para alcanzar estos estados. La psicosis, pero también otros estados psicológicos tal vez no tan adaptativos, como por ejemplo la neurosis o la ansiedad o la depresión. Son estados no ordinarios de conciencia. Y ya finalmente, la psiquedelia y la meditación, que van a ser los dos temas en los que más profundice en esta charla.
Pero para saber por qué se produce un estado no ordinario de conciencia, creo que es importante que nos detengamos en saber por qué existe un estado ordinario de conciencia, ¿no? Y bueno, como soy biólogo, pues al final la cabra tira un poco al monte y mi perspectiva, mi marco de conocimiento, pues está muy influido por la teoría evolutiva, bueno, por la evolución, ¿no? Para mí va más allá de la teoría, es una realidad. Entonces, por seguir profundizando un poco en definiciones, creo que es importante, ya que la conciencia eh, y la pregunta sobre qué es la conciencia surge a raíz de un ser vivo. Desde mi punto de vista, no tiene por qué haber un ser vivo para que la conciencia exista, porque como les he dicho, creo que es algo intrínseco del mundo físico en el que vivimos, pero desde luego las preguntas sobre la conciencia sí que surgen del ser vivo, ¿no? Del ser humano, para ser más claros, ¿no? Entonces, ¿qué es un ser vivo? Entonces ahí me he tomado también la libertad, tal vez es un poco académico de más, ¿no? Pero bueno, un ser vivo es un sistema organizado, físico-químico, que se encuentra en relación constante con un ambiente interior y exterior, esto es fundamental, con una tendencia entrópica, es decir, caos, al que tiene que adaptarse y del que se nutre con el objetivo de mantener un equilibrio interno que le permita autoperpetuarse en el tiempo. Y el sistema, cuando ya no consigue autoperpetuarse en el tiempo, manejándose dentro de esa entropía y consiguiendo un orden dentro de esa entropía, termina por rendirse y muere, ¿no? La unidad básica de la vida, como saben, es la célula y eh, se la conoce también como unidad básica porque fue el primer sistema vivo que surgió y a partir del cual evolucionaron todos los demás seres vivos que han existido sobre la faz de la Tierra y que sí. Entonces, todos estos seres vivos, cuyo origen fue la célula, tienen unas limitaciones biológicas estructurales por su materialidad determinada por la genética, pero esas limitaciones biológicas necesitan adaptarse al medio, ¿no? Necesitan una plasticidad. Esa plasticidad, idealmente, en los seres vivos se da a través de una mutación en el tiempo y una selección evolutiva que genera una constricción para que el ser vivo pues, se desarrolle dentro de unos términos en concreto, ¿no? Y esas limitaciones dan lugar a una complejidad pues, muy diversa. Como sabemos, la vida es, ante todo, diversa, ¿no? Imaginemos ahora, por ejemplo, uno de estos pajarillos que vive en un nicho ecológico tan concreto. Bueno, el concepto de nicho ecológico a lo mejor es un poco complicado, pero digamos que es aquella región espacial y ecológica en la cual un ser vivo se puede desarrollar en su máximo potencial, ¿de acuerdo? Entonces, se dan cuestiones tan interesantes como, por ejemplo, que en este árbol existen tres especies diferentes de ave cuyo nicho ecológico, cuyo espacio óptimo para la vida y en el cual se desarrolla es muy pequeño. Por ejemplo, este pajarillo solamente es capaz de vivir en el pico del árbol porque es allí donde se encuentran las condiciones físico-químicas y biológicas que le permiten desarrollarse, ¿no? Digamos que el nicho ecológico podríamos entenderlo como el paraíso particular de una especie, ¿no? Entonces, es importante que este pajarito, a través de su biología, sea capaz de relacionarse con este entorno en concreto para poder predecir lo que va a suceder en el entorno y poder actuar para autoperpetuarse. Bueno, espero que para sobrevivir y continuar, ¿no? Autoperpetuándose. Espero haberme explicado más o menos con claridad. Bien. Eh, una de las cosas, como he dicho, ¿no? Predicción y acción de las cosas que suceden en nuestro entorno. Fundamentalmente, a lo largo de la evolución,
ha existido como un desarrollo de la complejidad en la forma en la que nos relacionamos con el entorno, y gran parte de esa complejidad tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso central. No voy a entrar aquí mucho en detalle, pero bueno, aquí pueden ver un árbol evolutivo, ¿no?, de distintas especies y cómo, por ejemplo, esta parte azul, que es el telencéfalo, la región cerebral en la que se encuentra el córtex, eh, ha ido desarrollándose y complejizándose a lo largo del tiempo hasta llegar a los primates, en los que, como pueden ver, tienen un córtex ampliamente desarrollado. Y este córtex tiene una implicación muy grande en el procesamiento de información, en la predicción y en la toma de decisiones, ¿no? En el caso concreto del ser humano hay una capa más que se denominaría el neocórtex, que tiene que ver con un nivel aún mayor de complejidad, que es lo que nos permite, como especie, llegar a esa autoconciencia, a esas preguntas sobre nosotros mismos, a ese desarrollo del mundo simbólico, a ese desarrollo de la cultura. Entonces, claro, esta estructura del sistema nervioso central, el cerebro, y del córtex tienen muchísima relación con la construcción del modelo del mundo que nosotros como individuos tenemos, ¿no? Claro, aquí pueden ver, en esto, es verdad que está en inglés, ¿no? Pero digamos que son estructuras de agregación de información desde niveles más primarios hasta niveles más abstractos, ¿no? Y digamos que esta subida en la complejidad de la agregación de la información del mundo externo tiene una correlación muy directa con el nivel de desarrollo de esa corteza cerebral que está especialmente desarrollada en humanos, ¿no? Entonces, como pueden ver, la información más primaria que recibimos del mundo, pues es los sentidos, ¿no? La relación que tenemos con nuestro cuerpo, las percepciones somatosensoriales, las relaciones con nuestra musculatura. eh, pero claro, esa información pues se va complejizando, ¿no? Y se va haciendo cada vez más abstracta, hasta tal punto que, como he indicado en la diapositiva anterior, pues somos capaces de pensarnos a nosotros mismos, tener una metaperspectiva y desarrollarnos en torno a una cultura y en torno a un simbolismo. Entonces, eh, este concepto que para mí es principal a la hora de entender la conciencia, que es el realismo indirecto, y es que nuestra inferencia del entorno, nuestra relación con el exterior y con el interior, con nuestra realidad, es indirecta, está basada en un aprendizaje, ¿no? No en la realidad directa, sino en aquellas constricciones que hemos recibido a través del tiempo por nuestro aprendizaje. Aquí quiero poner un ejemplo de lo que para mí es el paradigma de lo que puede ser una predicción constrictiva, es decir, limitante de nuestro entorno, que no tiene que ver con, o sea, que como van a ver, nos va a hacer entender un poco mejor cómo nuestro sistema puede interpretar la realidad sin estarse relacionando en realidad del todo. Entonces, en un mundo ideal, si nuestro sistema se mantuviera dentro de ese paraíso que supone nuestro nicho ecológico y fuera pues un entorno ideal en el que no interviene el caos y todo es maravilloso, nuestro organismo se mantendría en homeostasis, ¿no? Esto es un equilibrio interno, dinámico, en el que nuestra biología está como en un estado perfecto en el que es capaz de automantenerse. Pero ya sabemos que esto no es así, ¿no? El mundo es caótico y por lo tanto nuestro sistema. Eso es lo que se conoce como alostasis, las adaptaciones al entorno
que producen una derivación de esa homeostasis inicial. Ahora les explico un poco mejor. Me voy a detener en concreto en el caso de las adicciones porque creo que es algo muy interesante y con lo que se entiende muy bien y aparte es un poco mi tema, entonces creo que voy a ser capaz de explicarlo. Nuestro sistema, imaginemos nuestro sistema en esa homeostasis, en ese paraíso de caos y no estamos introduciendo ningún factor externo que nos desequilibre. Y de repente tomamos una droga, como por ejemplo, vamos a decir, no vamos a entrar en psicodélicos, vamos a entrar en drogas más relacionadas con el abuso, como puede ser, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Esta cocaína produce, como saben, una serie de alteraciones subjetivas, pero que también afectan a nuestro sistema nervioso, ¿no? Y a nuestro cuerpo. De tal manera que nuestro organismo, con el interpreta que nuestro estado homeostático ya no es el inicial. Es decir, si nosotros estábamos, por ejemplo, acostumbrados a tener, bueno, una entrada de información basal eh, y ahora cuando introducimos la cocaína es X más Y, nuestro sistema va a equilibrarse de tal manera que ahora a lo que va a estar intentando predecir constantemente es a que la entrada de información va a ser X más Y, es decir, lo basal más la cocaína. En el momento en el que desaparece la cocaína, porque tratan la persona que ya ha generado una adicción de dejarla, el sistema sigue interpretando que la predicción es X más Y. Y entonces, aunque no entre la cocaína, se produce pues esa necesidad en este momento de la cocaína, porque ahora mismo nuestro organismo está adaptado, ¿no? De alguna manera a esa entrada de cocaína, ¿no? Es decir, hay una plasticidad, adaptación que en principio tenía que ser de carácter temporal para adaptarse a esa cocaína, termina por perjudicar a la larga, ¿no? Y eso produce una constricción en el modelo de construcción de la persona que en el fondo no es adaptativa. Bueno, me he detenido aquí un poco porque creo que esto es importante a la hora de que entendamos, porque claro, esto tiene mucho que ver con el organismo y la biología, ¿no? Pero por supuesto también está involucrado el sistema nervioso central y por tanto la conciencia, ¿no? Entonces, igual que se producen estas desviaciones en nuestro cuerpo, la conciencia funcionaría de una forma semejante, ¿no? Y esta aloestasis se produciría también en nuestra manera de entender el mundo. Espero que me entiendan un poco mejor más adelante. Bueno, entonces ahora voy a pasar a presentarles una serie de modelos que a mí personalmente me ayudan a entender mejor el mundo a raíz de estas experiencias espirituales y de meditación que he tenido y también psicodélicas, por supuesto. Y es el modelo bayesiano que, bueno, no quiero detenerme en ninguno de los modelos, ya me he detenido demasiado en el concepto este de alostasis, pero no quiero detenerme demasiado en cuestiones teóricas, ¿no? Quiero hacerlo de tal manera que sea lo más eh, metafórico y divulgativo posible, ¿no? Pero bueno, Bayes era un matemático del siglo XVIII que estudiaba el conocimiento y que intentaba entender cómo se produce eh, el cambio del conocimiento cuando tienes unos a prioris sobre este conocimiento en sí. Es decir, cuando tenemos unas creencias, ¿qué sucede, no? Para que esa creencia desaparezca y se actualice con información nueva, tal vez más relevante, que nos permita ahora entender el mundo con una mayor precisión, ¿no? Y entonces él lo que describió es que existe una diferencia entre la creencia y la predicción que tenemos sobre el mundo y aquella información que percibimos realmente, ¿no? Entre
esa creencia y predicción y esa percepción o información que recibimos del mundo, se establece una inferencia, un contraste que nos permite generar un modelo del mundo que debería estar en constante actualización, pero que por lo general tiende a perpetuarse. Es decir, existen constricciones en nuestra manera de entender el mundo que son muy difíciles de eliminar, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque este modelo bayesiano, a través del desarrollo computacional de los estudios neurocientíficos, se ha percibido como un modelo que puede permitirnos entender muy bien cómo funciona el sistema nervioso central de cara a percibir el mundo y, por tanto, cómo funciona también nuestra conciencia, ¿no? Y es que podemos decir que, bueno, las partes más externas de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro, aquellas del cerebro, o sea, perdón, de la corteza, estarían involucradas en enviar señales que se conocen como top-down, es decir, de arriba a abajo, de las partes más superficiales de la corteza hasta las partes más centrales del cerebro, que serían, digamos, las constricciones, las maneras de entender el mundo que hemos ido generando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por otro lado, tendríamos las señales bottom-up, es decir, de abajo hasta arriba, que serían las percepciones reales y sensoriales que tenemos de el mundo exterior y el mundo interior en un momento concreto, ¿no? Y entonces el cerebro funcionaría como un modelo computacional que nos permitiría, en base a la información de nuestras creencias, ver de qué manera esas creencias compatibilizan con la información que estamos recibiendo del mundo, ¿no? Y si esas creencias se ajustan realmente a de una forma lo más precisa posible, son modelos estadísticos, entonces no es un 100% de ajuste, ¿no? A lo que estamos percibiendo del entorno, nuestra conciencia percibiría de esa manera. Es decir, imaginemos, aquí lo que les estoy enseñando es un portaminas, ¿de acuerdo? Yo, como individuo, percibo portaminas, su color, su forma, su textura. Esa percepción, en el fondo, no me está diciendo que sea un portaminas, pero yo tengo en mi cerebro y de modelos predictivos que están constantemente tratando de averiguar cuál es el modelo predictivo que más encaja con esta experiencia de observar el portaminas. Eso, digamos que nuestro procesamiento top-down está constantemente bottom-up es decir, nuestro procesamiento de creencias está constantemente comparando con nuestro procesamiento de percepciones para ver hasta qué punto son compatibles, ¿no? La percepción que yo tengo es muy diferente de cualquiera de los modelos predictivos que tengo almacenados en mi cabeza, puede producirse una desviación y un nuevo aprendizaje y la construcción de un nuevo modelo. Pero estos modelos siempre serían o tenderían a ser constricciones de nuestra manera de entender el mundo. De este modelo bayesiano de inferencia estadística entre predicción e información con el principio de la energía libre, que es algo muy importante también en los modelos neurocientíficos que se están dando ahora a la hora de estudiar este tipo de modelos de nervioso central. Y es que, digamos, que la forma en la que actuaría no es una energía libre a nivel físico, sino a nivel informativo. Eso lo que quiere decir es esta resta que hemos estado haciendo antes, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia
que existe entre lo que yo predigo y lo que yo percibo y cuánta de esa diferencia eh, puede interpretarse en base al caos o no, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es que hay diferentes atractores, ¿no? Entonces, hay modelos de entender el mundo que se fijan fácilmente en nuestra conciencia y que suponen, de alguna manera, ya a partir de ese momento, interpretemos la realidad de esa forma. Esos modelos de fijación son adaptativos en un momento, pero no tienen por qué serlo siempre. Sin embargo, forma va a estar luchando por mantenerse en esa manera de entender el mundo, a pesar de que la información nueva pueda ser bastante diferente. Y bueno, estoy seguro de que esto puede resonar un poco con ustedes. Entonces, me voy a pasar directamente a esto, un modelo interesantísimo que se ha desarrollado en torno a la psicodelia, precisamente, y es cómo funcionan los psicodélicos con esta conceptualización bayesiana de inferencias predictivas de entender el mundo, ¿no? Y es que lo que se ha demostrado, este es el modelo Rebus, significa, es un modelo de reducción de las creencias bajo el estado psicodélico, ¿no? Entonces, digamos que cuando nuestro organismo está bajo los efectos de una sustancia psicodélica, aquella información top-down, es decir, la que va desde la corteza prediciendo la información que viene desde los sentidos, no tiene tanta importancia como la percepción en sí. Es decir, el psicodélico lo que permite es que la información cruda de la percepción tome un matiz de mayor intensidad sobre lo que nuestro modelo del mundo reconoce. Y eso hace que nuestro modelo del mundo, de una forma irremediable, necesite actualizarse. Es decir, esas constricciones que tenemos a la hora de interpretar la realidad, de alguna manera se rompen irremediablemente porque la experiencia subjetiva que estamos viviendo no es capaz de ser interpretada a través de esas predicciones iniciales. Voy a saltar aquí directamente al tema ya de la meditación, porque obviamente tiene su importancia también, ¿no? Como les he dicho al principio, eh, yo personalmente, sobre todo, vengo trabajando en los últimos años meditación vipassana, que es la meditación budista por autonomasia, pero digamos que en este tipo de meditación hay dos principios fundamentales, ¿no? Por un lado estaría la meditación de tipo anapana, que es de tipo atencional, atención fundamentalmente a la respiración, y eso, si lo integramos en el modelo este bayesiano de inferencia predictiva y actividad sensorial real, lo que nos permite, de alguna manera, cuando concentramos la atención en la respiración, es que se produzca una saliencia, una intensidad mayor en, en la experiencia propia de simplemente observar a la respiración. Es decir, todo lo demás de nuestro alrededor deja de tener sentido porque nos estamos enfocando solamente en uno de los objetos de la experiencia que nos envuelve, ¿no? Y eso hace que de alguna manera el modelo predictivo mmm, se vea también saturado por la información
tan intensa de simplemente atender a la respiración, ¿no? De la misma manera, el otro nivel de la meditación budista es el proceso de deconstrucción, que sería la meditación vipassana, en ir atendiendo a todos aquellos procesos que van surgiendo en nuestra conciencia, pero siendo capaces de ver que el tiempo, es decir, que no son permanentes, que su relevancia es cuestionable y que tienen alta relación con nuestro procesamiento top-down, es decir, haciendo una unión de modelos, es decir, esas experiencias y sensaciones que surgen durante la meditación, en el fondo, son esos modelos constrictivos que tienen nuestro sistema nervioso central bien fijados, que están surgiendo una y otra vez para intentar interpretar la realidad, pero que nosotros, al simplemente observarlo, nos damos cuenta de cuáles son sus limitaciones. Entonces, uniendo eso con una construcción del mundo basada en la meditación meta, que es, bueno, pues meditación basada en el amor, en la compasión, construyes un modelo integrador del mundo más óptimo y adaptativo desde una realidad, pues eso, más saludable. Es interesante porque los budistas tienen este concepto de samkaras, que son lo que ellos interpretan como patrones mentales que desde mi perspectiva y atendiendo a estos modelos de construcción del mundo, no dejan de ser pues estas constricciones mentales. Y ellos lo que dicen es que a través de la meditación somos capaces de romperlos, ¿no? Y yo creo que tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando, ¿no? Con un incremento del procesamiento de la realidad tal como es, por encima del procesamiento predictivo y constrictivo de la realidad tal como creemos que debe ser. Entonces, bueno, por ir cerrando, eh, pongo aquí un poco un resumen y voy a leer, si no les importa, es la meditación, como entiendo yo, es una receta paso a paso que mejora radicalmente la experiencia subjetiva. Se realiza a través de una atención dirigida a la información excitatoria bottom-up en el anapana, fijándonos en esa respiración, nos estamos fijando en la percepción, en la entrada de datos en el sistema y previniendo la activación de modelos inhibitorios, porque lo que hacemos es, de alguna manera, desatender a esas creencias y predicciones y las dejamos en el lugar que les corresponde, es decir, como simples modelos del mundo con sus imperfecciones. Y entonces, esto lo que permite es una reconstrucción del yo. Y es algo que sucede también de forma natural en el consumo de psicodélicos, porque como han podido ver, a pesar de que son muchas las diferencias, hay bastantes similitudes, ¿no? Ambos son procesos que permiten destruir y reconstruir nuestro modelo del mundo desde una forma más enriquecedora, más y más probablemente saludable, enriquecedora, amorosa. ¿Cuál es la diferencia que veo yo con respecto a el potencial psicodélico y la meditación? Realmente se viene englobando en estas estructuras espirituales o bien en religiones y tienen sus
digamos, guías que han sido probadas durante cientos de años para que esta adaptación, este proceso, sea lo más enriquecedor posible y el modelo de construcción del mundo esté lo más orientado posible a lo que estas tradiciones espirituales reconocen como la verdad, ¿no? Y bien sabemos, si tenemos cierta conexión con la filosofía perenne, que muchas de estas maneras de entender el mundo son generales a todas las experiencias o incluso religiosas. En la psicodelia no ocurre eso. No hay un paso a paso que nos permita, de alguna manera, ir asentando un conocimiento y una manera de entender el mundo más enriquecedora. Es un cohete que te lleva directamente a una experiencia no ordinaria de conciencia que te obliga a reconstruir tu modelo del mundo. Pero desafortunadamente todavía no hay una relación directa entre estas experiencias psicodélicas y modelos concretos y saludables de construcción del mundo, como si pueden existir en las experiencias meditativas relacionadas con la espiritualidad. Entonces, bueno, se está intentando, evidentemente se está intentando, ahora mismo hay un desarrollo muy grande en relación a la salud mental y el uso de psicodélicos y cómo se pueden orientar a las personas para que tengan una construcción del mundo más adaptativa, pero es un terreno que desde mi punto de vista tiene todavía un margen de mejora enorme y en el que creo que de forma irremediable, de hecho ya sucede, tiene que darse la mano estas tradiciones espirituales de muchísimos cientos de años con estas experiencias que están sucediendo aquí y ahora en personas que no tienen ningún tipo de relación con la espiritualidad y que de repente se ven totalmente sobrepasadas y con una necesidad de reconstruir su manera de entender el mundo, pero sin tener una guía concreta que les permita hacerlo de una forma, pues, virtuosa, digamos. Y nada, creo que lo voy a dejar aquí. Espero que suscitado el interés de alguno de ustedes, tal vez estimulado. Sé que se me han quedado muchas cosas en el tintero, tal vez he profundizado en algunas cosas que no eran de tanto interés, pero bueno, cada una de estas diapositivas me darían para una presentación como tal. Y espero que ahora en la ronda de preguntas, si tienen interés, pues pueda resolver alguna de las muchas cuestiones que estoy seguro que habrán surgido. Y nada, muchas gracias. A ver, una cosa, Marcos, me dejó sorprendido casi desde que empezaste a hablar de que tu punto de partida era desde el fisicalismo. Sí, ¿Cómo puede encajar ese fisicalismo con el tema de una conciencia espiritual? puede. Bueno, eso sería el tema para una charla, también entera. Es complejo. A mí es algo que me resuena muchísimo, como he dicho al principio, y por tanto, yo personalmente, como también he dicho, académico, pero trato de profundizar en aquellas personalidades que sí que están haciendo investigación académica en esta dirección, ¿no? Y aunque ahora mismo gran parte de los esquemas que interpretar la conciencia desde una perspectiva fisicalista están en pañales, sí que es cierto que hay grupos de estudio que tienen, digamos, una serie de teorías, por supuesto que van a crecer arborescentemente a lo largo de los años, que, digamos, en conjunto no han sido demostradas, pero que de forma particular, cada una de ellas, cada vez, por las pruebas experimentales que vamos encontrando, van cobrando más fuerza. Tener la sensación
de que es un camino por el que perfectamente se puede ir. Un camino muy complejo, por supuesto, pero que sin duda existe. Y bueno, claro, claro, o sea, vamos a ver, al final, claro, es que se me ha ido de manos, no he tenido, ya lo sabes, padre, demasiado tiempo para preparar la charla, entonces no he sido capaz, evidentemente, de ajustarme al tiempo para todo lo que quería contar. Pero bueno, digamos que los procesos cognitivos que se están estudiando desde una perspectiva fisicalista y matematizable, ¿no? Y ahora mismo tenemos modelos que nos permiten relacionar estados concretos de la conciencia con matemáticas y con teorías de campos eléctricos y con cosas así, ¿no? Entonces no son todavía demostraciones empíricas concluyentes, pero yo tengo clarísimo de que es el camino por el que tenemos que ir. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Marco, realmente por el intento de tratar de mostrar las ventajas y las desventajas de un estado de conciencia ordinaria y no ordinaria. Te agradezco un montón. Tengo dos preguntas. Voy a intentar hacer corto para hacértela las dos. La primera es en relación con lo que acaba de decir tu papá. Tú tomaste con uno de los axiomas de los postulados que tomaste se basa sobre el hecho que se puede estudiar la conciencia desde un punto de vista fisicalismo, desde el punto del fisicalismo. La Sí, pregunta mía es, pero perdóname. Un fisicalismo no necesita, simplemente que desde mi punto de vista la conciencia surge en un entorno físico y por tanto las leyes que rigen esta conciencia como tal deben poder explicarse de la misma manera que se explican las leyes de la... bueno, no sé bueno, mi pregunta era la siguiente. Eh, si tomamos mi pregunta concreta es, tuviste la oportunidad de tomar esa cuestión desde otro postulado? Ujú. Por ejemplo, la teoría de Ptolomeo se basaba sobre el hecho que la Tierra era el centro del universo. Sí, Al cambiar ese postulado, se cambia completamente la interpretación del mundo. sí. Entonces, me parece importante también ver, estás diciendo a tu papá que estás seguro de que la pregunta mía es, ¿podrías ver cómo se podría estudiar también la conciencia desde otro postulado? Eso era mi primera Bueno, pregunta. La segunda pregunta es la siguiente. No sé si lo dijiste al principio, si lo dijiste, discúlpeme, quizás no fue atento. La experiencia tuya con las sustancias que, no sé cómo se dice en español, pero psicodélica, es una experiencia, si es muy íntimo, no conteste, es una experiencia concreta, tuya vivida, y si es el caso, ¿cómo te proteges de algunas adicciones o, como dijiste, de algunas de dificultades que pueden aparecer con la utilización de esa sustancia? Bueno, no sé si fue claro, Marco, disculpe. bueno, voy a intentar a contestar en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, o sea, fisicalista no quiere o sea, no quiero sonar rígido en ese sentido, es decir, estoy totalmente al tanto de, por ejemplo, el cambio de paradigma que me comentas, como muchos otros cambios de paradigma han sucedido, ¿no? Pero lo cierto es que esos cambios de paradigma, como por ejemplo el de la posición de la Tierra con respecto al universo y el sistema solar, han sido cambios de paradigma también de la física, ¿no? O sea, quiero decir, al final, lo que quiero decir es que no son materias aisladas que no tengan nada que ver, sino que estarán probablemente íntimamente relacionadas, porque ambas cosas, si es que son diferentes, surgen del mismo sustrato, ¿no? Y entonces, bueno, creo que también esto tiene especial interés
cuando entramos en cuestiones no de entendimiento de la realidad desde una perspectiva no dualista. Con respecto a lo del uso de psicodélicos, sí, los he consumido personalmente. Para mí han sido experiencias muy enriquecedoras, muy transformadoras y obviamente soy consciente de los peligros que tiene. No son para todo el mundo, eh, pero hay determinados perfiles para los cuales sí se puede encontrar situaciones de gran seguridad y alto potencial sanador y de reconstrucción de modelo del mundo. Pero por supuesto, por ejemplo, ahora que se están haciendo ensayos clínicos médicos para potenciar el uso de psicodélicos en en el tratamiento de determinadas enfermedades mentales bueno, pues ahí se hacen screenings muy específicos del tipo de persona que va a poder hacer uso de ese tipo de sustancias. Y bueno, o sea que obviamente no, esta charla para nada ha sido una, digamos, una exaltación del consumo de psicodélicos, sino pues una muestra de cuál es el potencial que tienen y el interés que tienen, ¿no? A pesar de Muchísimas los muchos riesgos que tienen, por supuesto. Marcos, infinitas, infinitas gracias. Me imagino lo difícil que te ha tocado, digamos, a todos los expositores anteriores también, porque no son temas simples, este es muy complejo. A mí al principio de la conferencia me costó muchísimo engancharme. eh, con nuestra mente dual, porque por más que uno trabaje y trabaje, y me consta que trabajo para que ella no gane, la mente dual, y es muy difícil, es una conquista permanente para salir de la mente dual, ¿no? Entonces pensamos, ¿es físico o es espiritual? Y ahí ya otra vez caímos en la dualidad, o sea, es muy complicado entender esto que lo último que nos has dicho, ¿está? No explicándolo desde una mente dual. Sí, sí. Como participamos todos de la mente dual, somos de esa comunidad, y bueno, nos resulta muy difícil. Algunos estamos, digamos, tratando de eh, salir de eso, pero ahí uno se da cuenta entonces las veces en que se cae, que yo casi lo podría pensar en este momento como, digamos, una experiencia no ordinaria, porque lo ordinario sería lo que comúnmente hacemos, que es trabajar con una mente dual. Ujú. Así como pienso la dificultad que has tenido para tratar de en una hora Sí. tratar este tema, ¿tá? Bueno, a mí yo tenía un montón de cosas en la cabeza y se me resulta muy difícil cómo hacer las preguntas. Exactamente No, lo igual. entiendo, lo entiendo. ¿Eh? Lo entiendo, claro. Claro. Durante la exposición, sobre todo al principio, me hiciste acordar muchísimo a Castaneda en los libros de Don Juan, muchísimo. Todo el tiempo lo tenía a Don Juan, a Genaro presente. Yo soy de una época un poquito mayor que tu papá incluso, estoy casi segura. Y decía, a ver, si hemos leído algunos libros respecto a todo lo que tú has expuesto, ¿ah? En el Club de Lectura de Madrid, y digo, eh, ¿por qué confiamos tanto en nuestros sentidos? Ujú. ¿Por qué decimos que si yo lo veo, es así? Claro, ¿Por qué claro, ¿no? confiamos en que lo que vemos y escuchamos es lo que es? Y le damos, y además sin tener la seguridad de tener, porque no tenemos una medida. ¿Cuánto veo yo? Un medómetro para medir nuestra visión
o nuestra escucha, por ejemplo, por tomar esos dos sentidos que son los que más porque el tacto lo hemos perdido mucho, el olfato también, nos queda la vista y el oído, y en eso nos posesionamos y en eso nos hacemos dueños y en eso nos creamos un autoritarismo a veces terrible, ¿no? Digo, ¿por qué si los perros escuchan más que nosotros, y no me acuerdo qué aves ven más que nosotros nos creemos los dueños de todo esto? Entonces digo, ¿habrá alguna forma sin incursionar en lo psicodélico de acrecentar nuestros sentidos para, no para llegar a ver lo que realmente es, porque no sé si alguna vez se puede llegar, pero por lo menos no confiar tanto en lo que vemos como que es la realidad, y sí tener esta apreciación mucho más amplia de la Sí, o sea, realidad, que es lo que estamos viviendo permanentemente. Corto acá porque... ¿Mm? sí, no, Adriana, yo creo que, bueno, que precisamente es ese el punto que yo le quería dar a mi charla. No es necesario la psicodelia. La psicodelia es una herramienta, entre otras muchas, eh, que sirve precisamente para que prácticamente cualquier persona que haga uso de una experiencia psicodélica se haga precisamente esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué hago tanto caso a lo que percibo si está claro que la realidad es muchísimo más compleja, ¿no? De hecho, Mm. las experiencias psicodélicas están acompañadas de altas sensaciones de no dualidad, precisamente, de relación con lo divino, de relación con la naturaleza, de conexión con algo superior a mi propio yo, de conexión con nuestros iguales, ¿no? Pero claro, ahí, bueno, pues se observa durante unos instantes, ¿no? Y luego tal vez se olvide. Por eso, al final, tal vez de forma no tan eficaz, he intentado hacer una defensa de cuáles son las ventajas que tiene en ese sentido un camino espiritual relacionado con la meditación, concretamente con la que yo, la budista, ¿no? Y es que realmente en eso consiste, ¿no? O sea, en eso consiste el camino espiritual budista, concretamente, ¿no? En hacer una exploración de cuáles son nuestras limitaciones a la hora de interpretar la realidad y el mundo. Quiera es eliminar absolutamente todas esos a prioris que tenemos, sino aprender a relacionarnos con esos a prioris desde una relación de no apego con ellos porque sabemos que son profundamente imperfectos y lo van a ser siempre. Entonces, bueno, no sé si, no sé si he contestado algo de lo que has comentado, pero espero que sí. Sí, sí, es complicado, pero evidentemente mm, nos falta mucha base a nosotros. Tú Ya. tienes una base que nosotros tratamos de aspirarla, pero no es lo mismo con lo que tú nos dices y nos han dicho otros, pero al no tener esa base, nos cuesta un poco más. ¿Tá? No, no, muchísimas gracias y dejo porque hay dos personas Perdóname, que perdóname, son modelos de entender el mundo, siempre lo van a ser, y debemos intentar de aspirar a aquellos modelos de entender el mundo que dentro de su imperfección, eh, buenos para nosotros y para los demás posible, ¿no? Pero siempre van a ser modelos de entender el mundo, siempre. Entonces yo te puedo compartir mi modelo de entender el mundo, ¿no? Al que he llegado pues a través de mis investigaciones y a través de mi camino espiritual, de mi meditación, de mis experiencias psicodélicas. Tú puedes tener otro y a lo mejor resuena, ¿no? En algo y tal vez te ayude a reformular tu modelo de entender el mundo y a más personas que estén hoy aquí en esta sala. Ujú. Tenemos que aspirar, yo Bueno, creo, a estar mm, constantemente abiertos
a esa posibilidad de modificar nuestra forma de entender el mundo eh, en ese constante autodescubrimiento y autoexploración, ¿no? El- Por lo menos salir del yo lo sé a no lo exacto, sé y puede ser. Por lo exacto. menos abrirme a esa posibilidad, porque si no, no hay camino, no hay salida posible. Eso es, eso ¿Ah? es. Y Y nosotros ya nacimos, la primera manera, nosotros, perdona, creo, de poder abrirse a esa posibilidad es experimentarlo. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de la filosofía budista y es que ellos tienen tres tipos de sabiduría, ¿no? Está la sabiduría compartido a lo mejor yo y aquí, esa sabiduría pues tiene un potencial limitado con respecto a la capacidad que tiene de cambiarte a ti la realidad, ¿no? Luego está, o sea, perdón, está la sabiduría que te cuentan, ¿no? Viene mm, una persona experta, tú, bueno, pues lo integras en la medida de lo posible, pero por un oído te entra, por otro te sale. Luego está la sabiduría intelectual, que requiere un esfuerzo de dilucidamiento, o sea, de dilucidar, bueno, me quedo con esto, pero ¿por qué me quedo con esto? Hago un ejercicio intelectual de saber exactamente si eso está más cerca de la verdad o no. Y luego está, por último, la sabiduría a la que ellos les dan mayor relevancia, que es la sabiduría experiencial, es decir, aquella que tiene que ver con la experiencia vivida, con esta realmente el potencial de todas estas herramientas que producen estados no ordinarios de conciencia. Y es que de forma experiencial, no intelectual y no porque te lo haya dicho otra persona, eres capaz de percibir que tus modelos de interpretación y que existe un más allá y que existe una posibilidad de transformación y de creación de ti mismo. Y eso yo creo que es el verdadero potencial de todo esto. Y ahí está la verdadera sabiduría, no en lo que compartamos ahora aquí, sino en nuestra experiencia subjetiva real. muchas gracias. Y tenemos que repetir estos encuentros, seguro. Parte 2 sería. Buenas tardes. Preguntas en plural, muchísimas podría ser, ¿no? Pero bueno, no cabrían en el programa. A ver, voy a resumir con un comentario más que hacer preguntas, porque no terminaría. Mi sensación de mucha plenitud, me ha gustado mucho, eh, muy pleno y con un sentido contradictorio, lo opuesto a lo pleno, me quedo con hambre, ¿no? Me siento bien, pero quiero más, tengo más hambre, no quedo saciado con esto. Es una sensación que podría, para resumir, ¿no? Y para concluir, concuerdo con lo que decía Adriana, esto hay que repetirlo para los organizadores del evento, este, excelente, me han gustado me han resultado interesantes todas las charlas que hemos tenido y quiero más. Hay mucho para profundizar, ¿no? Eh, yo creo que el expositor se queda corto con el tiempo y el tiempo de preguntas también resulta corto, me Eso en todo caso parece, ¿no? será problema del expositor. No, quizás el límite pueda estar, consume mucho tiempo. Y después de un pantallazo general, pasar a partes más específicas, ¿no? De todo lo que hemos visto hoy, por cada diapositiva, digamos, o cada subtema, puede dar para toda una exposición, ¿no? Entonces, conclusión, repetir, ¿no? Lo que es bueno, repetir, lo que sale malo, corregirlo, ¿no? Y una idea respecto a todo lo expuesto, eh, que a mí me gustaría profundizar, en realidad me interesa todo, el tema, no sé si entiendo bien el término fisicalismo. O sea, esto se trata de el estudio por el método científico
de lo que es la física, ¿no? La objetividad, el observador se independiza del objeto que se observa, Sí, o sea, ¿no? el Hay fisicalismo, el fisicalismo lo que quiere decir es que existe, existen posibilidades de matematizar la experiencia subjetiva. Esto es algo que tradicionalmente pues, no se ha considerado. De hecho, habitualmente en la ciencia, como he dicho, se descarta la experiencia subjetiva. En el materialismo se descarta la o experiencia sea, no se contamina lo uno con lo otro, es subjetiva. así. El tema es si se puede hacer un puente, una conexión entre lo que es objetivo, impersonal, o sea, que es válido para todos los seres humanos, y otro es lo que son las experiencias psíquicas subjetivas, Sí, que es válido para mí, y puede que no sea, como es, transmisible para los demás, ¿no? O sea, claro. la relación, por ejemplo, la conciencia, ¿es el cerebro o es algo distinto al cerebro? ¿Es extracorporal? ¿O es solamente la, digamos, eh, ah, no me sale la palabra, eh, el sistema complejo de conexiones dentro de todas las neuronas generan un emergente que es la conciencia? Yo no lo veo así. Esa es una teoría. Es La una otra, teoría, esa es la teoría materialista, sí, sí. exacto. Hay otras, por ejemplo, que es lo que a mí me gustaría profundizar, es el panpsiquismo Ujú. Sí, y de hecho, la perdóname, teoría de la información integrada, el ¿no? fisicalismo no materialista, que es de lo que yo estaba hablando, digamos que es un trasunto del panpsiquismo y del no dualismo. Lo que pasa es que no he podido profundizar con tanto Sí, detalle como me hubiese da gustado, para porque otra charla, da para otra sí, charla. Bueno, lo dejamos ahí, espero que nos veamos nuevamente en otro, ojalá que sí, aunque sea en otra ojalá que circunstancia. sí, ¿no? Es un pedido para los organizadores. Gracias. Bueno, Marcos, te felicito y te doy mil gracias también porque en verdad ha sido una charla y una ponencia extraordinaria. Mucho que aprender de aquí. Pero bueno, para no alargarme mucho, porque tengo varias preguntas, te voy a hacer esta que me inquieta, ¿no? Porque hablando sobre la entropía, Ujú, según lo que se nos han demostrado los físicos, los científicos, que en todo el universo tiende hacia la entropía, ¿no? ujú, Y se dice que cuando esas fuerzas dejan de mantener el orden es cuando llega el caos, el desorden. O sea, así mismo funciona en nuestro organismo hacia la muerte, eso es. cuando se pierde ese orden, esas leyes, ¿no? Ujú, Entonces, viendo que durante toda nuestra existencia física hay leyes que rigen ese orden en nuestro organismo con una perfecta biología de nuestro cuerpo. Entonces, la pregunta es, ¿quién mantiene, o sea, quién mantiene esas leyes en nuestro organismo? ¿Quién las mantiene? ¿Es la conciencia? ya. ¿Qué es la conciencia o cuál de las conciencias? Porque según se ha hablado de tantas conciencias, entonces me inquieta eso. ¿Quién mantiene esas leyes en nuestro cuerpo? Sí, sí, bueno, es una pregunta complicada, ¿no? O sea, ¿cuál la pulsión de vida, ¿no? Mm. Entiendo que esa es la pregunta, ¿no? Esa pulsión de vida, pues eso es otra de las grandes preguntas filosóficas. ¿Es realmente una conciencia que lo baña todo y que de alguna manera quiere autopercibirse y por tanto genera individuos que se olvidan, que provienen de esa conciencia, que experimentan la realidad desde perspectivas múltiples para enriquecer la experiencia? Pues quién sabe, ¿no? Por Eh, ejemplo, cuando una persona consume sustancias como droga, ¿no? Que se van a otro nivel, pero ahí se nota que el mismo organismo tiende a buscar volverla a su orden normal. Pero cuando la persona claro, claro. persiste con el hábito,
es De cuando hecho, ya se pierde el ritmo de la ley, que va rigiendo el orden, y entonces cuando exacto, cae así es, en el así es. desorden. Así Ya, es, así es, así es. Bueno, sí que es vale. cierto que, por ejemplo, en el caso concreto de los psicodélicos no es así. Eso sería más en sustancias que sí generan adicción. Los psicodélicos no generan adicción, ¿no? Y Ujú, después de los psicodélicos, o sea, de la experiencia psicodélica, siempre hay un proceso fundamental que precisamente es la vuelta a ese orden, la experiencia, sí, y ahí está la ventana de oportunidad para crear ese, como he repetido mucho a lo largo de la ponencia, nueva manera de ver el mundo, ¿no? Eh, ujú, que puede surgir de forma automática y autónoma, pero también es importante el acompañamiento. Y sí, sí, claro, nuestra conciencia, sea lo que sea, la de nuestro yo, me refiero, ¿eh? No, no, ajá. no la conciencia no dual, tiene, sí, igual que la vida. Y juega un papel importante ahí la atención, o sea, dónde uno coloca la atención. 100%, claro, claro. Claro. Precisamente Bueno, estas experiencias generan una intensidad, una saliencia en cuestiones a las que a lo mejor anteriormente no estábamos poniendo la atención que se merecían. Y de repente con pues, un colorido nuevo, desde esa subjetividad enriquecedora, pues ahora somos capaces de entender, poner la mm, atención. vale. Bueno, gracias, Marco, gracias. Bueno, ante todo agradecerte, Marcos, ha sido muy ilustrativa tu exposición. Y concretamente lo que quería consultarte es si las percepciones que tenemos en un estado no ordinario de conciencia no están igualmente condicionadas por nuestro marco de creencias. O sea, en esa interrelación que vos hacías de las percepciones y las creencias, no veo cómo es posible, aunque sea un estado no ordinario, desembarazarse del marco de creencias en el que estamos. Pensaba, por ejemplo, en el ejemplo que vos decías de las experiencias cercanas a la muerte y que las personas relatan siempre que los visita algún personaje que ha sido familiar en su sistema de creencias, no sé si es cristiano Jesús o... eh, entonces, yo digo, ¿cómo alcanzar que esa percepción subjetiva, por supuesto, dentro de un estado no ordinario, se escape del marco habitual Claro, de creencias en el que estamos inmersos? claro, es No que sé si se entiende. sí, sí, se entiende perfectamente. Yo lo que creo que es importante tener en cuenta que estos a prioris que tenemos, estas construcciones del mundo, y en función de cuál sea digamos, la rigidez necesaria de ese a priori para que estructuremos el mundo, más difícil es romperlo, ¿no? Es decir, hay a prioris como, por ejemplo, de los que a lo mejor no nos podemos desembarazar con facilidad, ¿no? Y que siempre, si somos, o sea, si rompemos los primeros niveles, digamos, de a priori, pues van a seguir permaneciendo, ¿no? Pero precisamente es interesante porque los niveles, digamos, más superficiales de a priori, como he comentado en esa gráfica que iba como en una pirámide, los que están al final de la pirámide, que son los que tienen que ver más con la naturaleza humana, y con la percepción del mundo simbólico, son precisamente los que primero se pierden en este tipo de experiencias, ¿no? Tan radicales como pueden ser, por ejemplo, los de la psicodelia o las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Entonces, digamos que eso, simbólicamente, el mundo deja de cobrar sentido cuando estamos en esa experiencia y subjetivamente tú lo notas, estás totalmente perdido a lo mejor, ¿no? Si tienes un tipo de experiencia que te permita anular, ¿no? Esta percepción ordinaria del mundo simbólico, ¿no? Y claro, luego cuando regresas, pues obviamente los símbolos que tú ya tenías antes son los que te sirven de nuevo para reestructurar, ¿no? Y ahí hay una limitación evidente, ¿no? Pero precisamente por eso yo creo que el trabajo es
constante de estar o sea, de poner en duda esos a prioris, ¿no? Y ser consciente de que estamos constantemente limitados por ellos. Pero eso Claro, no quita porque que vaya a haber a prioris, perdona, simbólicos o más profundos que nos hagan más digna y y más saludable para nosotros y para con los demás. Es importante. De hecho, las grandes tradiciones espirituales consisten en eso, ¿no? En una reconstrucción simbólica del mundo, eh, estemos mejor relacionados con él, ¿no? Y como abrir nuevas puertas, digamos, o ventanas, digamos. claro. Lo que pasa, yo lo pensaba, es que siempre cuando hacemos la reconstrucción o la reestructuración, la hacemos en los términos del lenguaje Mm, conocido. ujú. Bueno, no sé si siempre, pero desde luego para una persona que toma una vez un psicodélico y vuelve, 100%, 100%. Por extremo, no sé, un bodhisattva, ¿no? Una persona que haya alcanzado la budeidad y se quede en nuestro mundo para intentar de alguna manera trasladar esos conocimientos al por esos conceptos realmente, o los utiliza simplemente por el hecho de que así permite a los demás entenderlo de una forma más fácil, ¿no? Y de hecho, si tú ves el camino espiritual del budismo, va precisamente así, ¿no? Primero, bueno, pues te voy a meter estos conceptos, llegas a este nivel, estos son los conceptos que tienes que manejar ahora, estas son las maneras de entender el mundo, ¿no? Las fijas, ¿vale? Pero siguiente nivel, ahora resulta que estas maneras de entender el mundo, en el fondo, también tienen sus limitaciones. Y entonces, bueno, es ese encontrarse entre ambos caminos, entre el mundo simbólico y de los a prioris y el mundo experiencial, en el que resulta que de repente puedes entender que eso no existe o que no tiene tanto poder como entendemos que tiene en nuestra vida cotidiana, pues hacer pues una síntesis, una síntesis para poder habitar el mundo. Yo creo que hay una cosa interesante en el budismo, por ejemplo, que es el camino medio, ¿no? Es decir, ese saber habitar el mundo tanto espiritual como material y claro, eso es complicado, eso es complicado. El óctuple sendero del medio, decía Buda. Exacto, exacto. Muchas gracias, Marcos. Gracias. Primero de todo, muchas gracias a ti, Marcos, por la presentación. Ha sido súper interesante y, como ha dicho Miguel, creo, eh, deja mucho deseo de saber más sobre el tema. Y gracias a Susana por la invitación y a los organizadores por acogerme y dejarme participar. De verdad ha sido muy enriquecedor. Y entonces mi pregunta, has comentado que las sustancias psicodélicas no crean adicción, no están Ujú. diseñadas con ese propósito, digamos, como la cocaína, por ejemplo. Entiendo que hablas de adicción a nivel físico, ¿no? A efectos Sí, del mono, claro, de claro, sí, no, no, abstinencia. no, exacto, no generarían un síndrome de abstinencia cuando se abandona su consumo. Y claro, eso me ha llevado a preguntarme, ¿y qué pasa quizás, no sé, una adicción a nivel espiritual? Es decir, Ajá. al consumir ese tipo de sustancias, ¿qué nos impide no volvernos adictos a querer expandir tanto nuestra conciencia, a querer ese, esa grandeza de percepción y seguir construyendo ese mundo, ¿no? Totalmente, sí, sí, es una cuestión delicada, ¿no? Es una cuestión delicada. Eh, sí, bueno, pero yo creo que eso puede pasar también con el camino espiritual no relacionado con la psicodelia en absoluto, ¿no? Creo que nadie se libra de generar apegos a experiencias sensoriales que en el fondo son mundanas. O sea, por ejemplo, vuelvo al budismo y lo siento porque sé que vuestro camino es diferente. Eh, pero bueno, si haces una sesión de un retiro de meditación vipassana de 10 días, a lo largo de ese retiro vas a tener experiencias no ordinarias a las que puedes generar un apego absoluto. Y
precisamente el trabajo y el camino está en las experiencias que estamos buscando. No es eso lo que se está buscando, ¿no? Por eso es importante precisamente la estructura de un camino espiritual que se haya ido consolidando con el tiempo y espirituales históricas, ¿no? Porque es por eso precisamente por lo que creo que dentro de la psicodelia falla eso, ¿no? No hay tantas personas que estén dispuestas a decir, cuidado, no te apegues a esta experiencia, que no es esto lo definitivo, no es aquí lo que hay que mirar. O sea, esto es importante porque aporta cosas, pero no es lo definitivo, ¿no? Y claro que se ven adicciones espirituales y síndromes mesiánicos en las comunidades psicodélicas, ¿no? Personas que han tenido experiencias psicodélicas muy fuertes y que por tanto se consideran de forma repentina, digamos, enviados de algún tipo de conciencia superior para transmitir una información que ellos sí saben porque lo han experimentado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidado con eso, pero creo que es algo que también aparece en el camino espiritual más tradicional. Muchísimas gracias por tu aportación. Lo que yo creo es que cuando hay una expansión de la conciencia que implica que uno se dio cuenta que la cultura a la que uno pertenece y sus verdades y sus sistemas de creencias son una camisa de fuerza, igual uno necesita la lengua, las creencias, pero si cuando se da uno cuenta de eso, realmente yo creo que uno nunca vuelve a ser el mismo. Es decir, ahí no es que haya una adicción, sino que eso cambia la realidad. Definitivamente, o sea, no es como prender la luz de una habitación que siempre estuvo cerrada, así sea por un segundo. Si yo tengo acceso a esa llave, a esa habitación, prendo la luz y por alguna razón debo volver a cerrar la puerta y tirar la llave, yo ya sé qué hay ahí. Y eso no tiene marcha atrás, entonces eso es magnífico. Igual eso puede pasar con la meditación y Claro. con cualquier incluso situación que le dé a uno la opción de darse cuenta del error o de la camisa de fuerza y que esta realidad es apenas con minúsculas y entre comillas. Eso ya da una libertad maravillosa. Gracias, excelente exposición. Gracias, Marco. Gracias de nuevo, Marcos. Has hecho un gran esfuerzo físico e intelectual para algunos de nosotros, para mí mismo. Has abierto un campo, como te decía algún compañero, que requiere no solo más tiempo, más dedicación, sino también abrir un poco nuestra mente a esas novedades que nos has planteado. Y ese es el gran reto. Bueno, tenemos que cerrar también no solo esta sesión, sino todo el ciclo de 8 ponencias del seminario. No voy a hacerlo ceremoniosamente porque no quiero que sea la última oportunidad en la que nos veamos, sino que, como os comentaba al principio, lo que os vamos a proponer a la vuelta del receso de verano o un poco más tarde es otra forma de participar en alguna fórmula parecida a esta, tipo seminario, ya veremos cómo, pero como lo estáis demandando algunos, vamos a tratar de dar respuesta a esa necesidad que estáis planteando. Estamos muy satisfechos básicamente con el resultado que ha dado el seminario. Efectivamente hay mucha gente detrás de él. Hemos dado la cara, sobre todo Celina y yo, durante las sesiones, pero hay todo un equipo de trabajo que está sosteniendo esta actividad desde el principio y que espero que podamos seguir confiando en ellos para seguir haciendo una propuesta un poco más adelante. Así que ya digo, nos vamos a quedar así, con la promesa de que se os sugerirá una línea en el futuro próximo. Y Marcos, de verdad, muchísimas gracias. Si quieres, ahora te damos de cenar, ¿eh? Muchas gracias por vuestra participación, no solo hoy, sino siempre que habéis estado ahí. Y hasta la próxima.